El tema de vectores lo vamos a ver tanto en matemáticas como en física. En la parte de física solo vamos a ver ciertos conceptos dependiendo del tema que tratemos. En la parte de matemáticas ya verán más a profundidad lo que son los vectores y las operaciones que hay. Con lo que corresponde a nosotros en física, lo que nos interesa es saber la definición de vectores y cómo identificarlos. En este caso tenemos una gráfica que representa un vector. El vector debe contener lo siguiente: dirección, que es esta flechita que acabamos de ver; sentido, que me indica hacia dónde va. En este caso pueden ver que se va hacia adelante. Debe tener un módulo. El módulo se le considera la distancia. Déjenme ponerlo por acá. La distancia, perdón, o la medida del vector. Eso se le conoce como el módulo del vector. Es la medida, cuánto mide en centímetros. Si estamos hablando de distancias, puede ser centímetros, metros, etcétera. Y este número de la medida debe ser siempre positivo. Eso es lo que caracteriza a un vector. Tiene una flechita, debe tener un sentido, un módulo. En este caso, en la parte de física, siempre debe ir acompañado de una letra, cualquiera que sea, en mayúsculas, y encima de la letra una flechita. Eso me indica que es un vector. Ahora vamos a ver las operaciones que se pueden realizar con los vectores. Perdón. Las operaciones que se pueden realizar con vectores son varias. Tenemos la suma, resta, producto punto y producto cruz. Estas partes lo vamos a ver en los respectivos temas que vayamos avanzando. Lo que vamos a ver hoy son la suma y la resta sería similar solo con el signo menos. Los demás lo veremos en sus respectivos temas. En su defecto lo van a ver en el área de matemáticas. Ahora sí, para dibujar los vectores debemos recordar que existen varios sistemas de coordenadas. Tenemos la de una dimensión, en la cual solo se representa el eje X, es similar a la recta numérica. Tenemos dos dimensiones, en la que ya están los ejes X y Y. Como siempre, en el eje X horizontal y el eje Y vertical. Y otro sistema más de tres dimensiones en las que aparece ya el eje Z. Tenemos X, Y y Z. La mayoría de veces vamos a trabajar solo con las dos primeras, una dimensión y dos dimensiones. Las de tres dimensiones ya es un poco más avanzado y no lo toparemos. Para graficar un vector debemos tener lo siguiente. Se nos debe dar un punto. Por ejemplo, voy a poner aquí para dos dimensiones. Mi vector va a ser en el punto 1,4. Para representarlo de forma de vector, no se olviden, siempre debe ir en la parte superior la flechita con la cual me indica que es un vector. Esta vez las coordenadas deben ir acompañadas de unas letras minúsculas, las cuales también deben llevar una flechita arriba. En este caso es la I y la flechita arriba. Se usa el punto y coma para separar la siguiente coordenada. Se coloca el número y la letra J y encima una flechita. Y al final se ponen las unidades que correspondan. Pueden ser centímetros, metros, milímetros, etc. En este caso la unidad voy a ponerla de metros. Ahora, para representarlo simplemente trazamos nuestro eje de coordenadas, eje X y eje Y. Nos ubicamos en el punto 0, 0 y buscamos el punto 1 en X y 4 en Y. Sería este de acá.
Y simplemente procedemos a unir ese punto con una flecha. Por último, no olvidemos siempre dar el nombre del vector del cual estamos hablando. En este caso es mi vector P. Y así es como se representa un vector. Tal vez alguien hasta aquí alguna pregunta. No, listen. Listo, para graficar no es nada complicado, solo ubicamos el punto con las coordenadas correspondientes y trazamos una flecha desde el punto 0 hasta el punto que acabamos de dibujar. Ahora sí vamos a pasar a lo que serían las sumas de vectores. En este caso, la suma o resta se utiliza para saber el desplazamiento que existe de un punto al otro. En el ejemplo que tenemos nos dice que un objeto que está en el punto 2 menos 2 va al punto 5, 3. Para graficarlo voy a usar el siguiente programa. Espero que ustedes ya lo vayan conociendo. Se trata del programa GeoGebra. Este programa me permite dibujar rápidamente en el sistema de coordenadas lo que yo requiera. En la parte de matemáticas tal vez vean esto más a fondo. Vamos a ubicar mi primer punto. A ver, primero déjenme escribir las coordenadas que voy a representar. Mi primer vector el primer punto A va a estar en el punto menos 2, menos 2. El siguiente punto, es decir, a dónde va a viajar mi objeto es el punto 5, 3. Eso voy a representarlo gráficamente. El primero es el punto menos 2 en X y menos 2 en Y. Listo. Voy a trazar el vector que vendría desde el punto 0 hasta el punto que acabo de dibujar. En este caso, por defecto, me da el nombre de vector U. Vamos con el siguiente punto. Me dice que está ubicado en el punto 5 en X y 3 en Y. Por acá. Nuevamente procedo a trazar mi vector que nace aquí, termina en el punto 5, 3. Por defecto, el nombre que me da este programa le nombra al vector con la letra V. Como pueden apreciar, tenemos que el desplazamiento va a ser desde este punto A hasta este punto C. Por lo tanto, va a ser un vector. En este caso, el programa me da con nombre W. Gráficamente ya tengo determinado el desplazamiento. Como pueden apreciar, es el vector W. Y ahora, matemáticamente, se procede a calcular de la siguiente manera. Tenemos mi fórmula de desplazamiento y simplemente procedo a reemplazar. El desplazamiento, como siempre, con una flechita en la parte superior. Ahora sí debo definir la posición final, que sería este punto. Tendría como coordenada 5. Como estoy hablando de vector, también debe ir acompañado de las letras correspondientes, que sería la I y la J con una flechita en la parte superior. En este caso ya tengo el vector final, perdón, la posición final. Me falta el punto inicial, menos el punto inicial, en este caso es el punto A. De aquí parte el vector. De la misma manera, va acompañado de las letritas y encima una flecha.
y J encima una flecha. Por último, las unidades. En este caso, como no tengo, voy a asumir que son las unidades de metro. Ahora simplemente realizo la resta, pero esta vez debo tener en cuenta que solo puedo restar los que tengan la letra I, nada más. Entonces, en este caso, tendría 5i menos 2j. Voy a escribirlo por acá. Menos 5i menos otra vez 2j. Perdón, 2i. Luego, punto y coma. La otra resta es entre el punto menos 3j, perdón, 3j menos 2j. Quedaría 3j menos el menos 2j. Y al último las unidades de metro. Ya no me alcanzó espacio, pongo por acá. Y ya procedo a resolver ya. De aquí ya solo resolver la resta para obtener el desplazamiento. Tendría 5 menos 2, menos por menos más, sería 5 más 2, quedaría 7i, punto y coma. Tendría 3 menos 2, quedaría 3 más 2, 5j. Todo esto entre paréntesis y las unidades corresponden, en este caso de metro. Eso es todo para determinar el vector desplazamiento. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No. No, Licen. Y ahora, este vector, ¿qué me representa gráficamente? Como podemos apreciar, lo habíamos graficado y automáticamente el programa medio que es le nombró, mejor dicho, con la letra W. Y ahora lo que acabamos de encontrar, por favor me confirman si pueden visualizar la pantalla. Pasó algo. Sí. ¿Listo? Sí, Licen. El vector que acabo de encontrar tiene las siguientes coordenadas. Tiene 7,5. Y a eso gráficamente, si me voy a mi programa, sería lo siguiente. Desde el punto de donde salió, que es el punto A, debe tener coordenadas 7 en X. Tendría hasta acá. Debe tener hasta aquí 7 en X. Y en Y debe llegar hasta 5. Esta parte de acá me quedó mal. Déjenme repetirlo de nuevo. Desde el punto donde partió, trazo mi sistema de coordenadas, es decir, en el punto donde sale, trazo las coordenadas X, Y. En X va a tener el punto 7 y en Y el punto 5. Vamos a verificar. Si comienzo a contar desde el punto A, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De la misma manera, si pongo a contar desde el punto A,
En el eje de las Y tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Como pueden apreciar, el vector que acabo de calcular es este W. Tal vez alguien hasta aquí alguna pregunta. No, licenciado. Listo, entonces vamos a realizar otro ejemplo, pero esta vez más gráfico que matemático. Para ello vamos a realizar lo siguiente. Voy a tener 3 vectores, o comencemos con dos vectores. Como siempre parte desde el origen y va a tener coordenadas de 5 en el eje X y 10 en el eje Y. El nombre que me da es el vector A. A ese vector voy a sumarle el vector B, que va a tener coordenadas de 25 en el eje X y 10 en el eje Y. Ahora para la suma, por favor, me dicen qué coordenadas va a tener el vector de la suma del vector A más el vector B. Para sumar, recuerden que deben sumar solo los que son los ejes X con el eje X. En el caso de nosotros, sabíamos que el vector desplazamiento era producto de una resta. En este caso voy a hacer una suma de vectores, por lo tanto tendría que sumar las coordenadas en X y las coordenadas en Y. En X tengo 5 más 25. Como es el eje X, la letra Y. Mientras que en el eje Y tengo 10 más 10. Como son coordenadas del eje Y, la J. Por lo tanto, el vector resultante, poner con la letra C para no confundirnos. Por lo tanto, el vector C va a tener en coordenadas 30 y más, perdón, punto y coma, 20J. Veamos si es cierto. Y lo realizamos la suma. Como pueden apreciar, aquí ya me da automáticamente y si resulta que el vector tiene en coordenadas X 30, lo mismo que calculamos, y 20 en J, lo mismo que calculamos. Como ven, para la suma o la resta simplemente debo sumar las coordenadas en el eje Y, perdón, en el eje X, y las coordenadas en el eje Y. Volviendo al ejercicio que desarrollamos, como pueden apreciar es lo mismo. Las coordenadas en el eje X, las coordenadas en el eje Y. Tal vez alguien hasta aquí alguna pregunta. Listen. ¿Listo? No, listen. No, La listen. tarea que deben realizar es similar a lo que acabamos de ver. Primera tarea, creo que les mandé a graficar un vector en los sistemas de coordenadas X, Y.
Y la segunda tarea es es calcular el vector desplazamiento de los puntos A y B, similar a lo que acabamos de realizar. Eso sí, no se olviden que un vector siempre debe tener un nombre, en este caso una letra mayúscula o minúscula, y encima de esa letra una flecha. Con eso sabemos que es un vector. Mientras que para calcular el desplazamiento siempre utilizaremos esta fórmula, que es la posición final menos la posición inicial. Hasta aquí no hay más preguntas, daríamos por terminado la clase de hoy de física. Recuerden, las tareas me lo pueden enviar hasta el día viernes 5 de la tarde. Hay algunos que tienen tareas atrasadas. Les acabo de notificar al WhatsApp personal. Por favor, igualarse en las tareas. Recuerden que las tareas atrasadas tienen menos nota que las tareas presentadas a tiempo. Si no hay más preguntas, daremos por terminado la clase de hoy. Nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias por su Hasta luego, atención. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Lisen. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Lisen. Hasta luego. Hasta luego, Lisen. Hasta luego.